¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otra clase de Enfermería en Perinatología. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 3, ya con los temas mucho más formales de nuestra materia. Lo que nos convoca aquí es el ciclo ovárico. Antes de empezar a hablar del ciclo ovárico es necesario que nos ubiquemos. Ustedes ya han visto en primer año anatomía y fisiología del aparato reproductor tanto femenino como masculino, pero el que nos convoca en esta materia es el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino, que es bastante pequeño pero que tiene una capacidad de distensibilidad durante la etapa gestacional importante, como para acoger un bebé, es uno de los órganos fundamentales que maneja todo el sistema metabólico y el sistema reproductor de la mujer. Está conformado por la vagina, que es la zona de contacto hacia el exterior que tiene el aparato reproductor femenino, que es el conducto del canal de parto y a la vez es el conducto por donde se mantienen las relaciones sexuales que van a promover la gestación. Luego tenemos el cuello del útero, que es la zona divisoria entre el aparato reproductor femenino interno, la genitalidad interna y la genitalidad externa. Cuando me refiero a genitalidad externa, me refiero a aquellas partes visibles, como ser lo que es toda la parte de la vagina, labios superiores, labios inferiores y todo el monte de Venus, o sea, todo lo visible externamente a simple vista. Y todo lo que es aparato reproductor o genitalidad interna es aquello que solamente podemos ver a través de distintos medios complementarios, como ser la colposcopía, el Papa Nicolau. El cuello del útero, como les he dicho, es el que provee el límite entre la genitalidad interna y externa y a la vez es el que va a darnos la barrera protectora al momento de desarrollar la gestación. Luego estamos conformados por la parte ya orgánica, y ahí tenemos el endometrio o pared del útero. La pared del útero está formada por 3 capas: el endometrio, el exometrio y el mesometrio. O sea, según su nombre, vamos a ver qué es lo que se encuentra el exometrio hacia afuera, el mesometrio en la mitad y el endometrio es la cara visceral o la cara interna de esta pared uterina. En esta pared uterina es donde nosotros vamos a sustentar una de nuestras 3 visiones cuando veamos ciclo ovárico. A la vez, este útero es el que nos va a convocar a nosotros al momento de hablar de la menstruación, pero principalmente es el espacio donde se va a producir la implantación del feto al momento de realizar la concepción y el embarazo. Entonces, esta parte es muy importante que sepamos cómo trabaja y funciona en el cuerpo de la mujer, porque es la que va a dar sustentabilidad durante 9 meses al feto para poder desarrollarse, crecer, nutrirse y llegar a ser un bebé que tenga una viabilidad luego del nacimiento, o sea que pueda sostener la vida. Este útero está conectado a través de canales o conductos denominados trompas de falopio que tienen un valor muy importante dentro de la reproducción debido a que es el lugar anatómico donde se realiza la concepción, y eso también lo vamos a ver más adelante. En la trompa de falopio, específicamente en el tercio medio, o sea, en la parte de la planicie, nosotros vamos a ubicar el óvulo una vez terminado el ciclo ovárico, donde se va a encontrar con el espermatozoide, que es lo que nos va a permitir a nosotros producir la concepción que luego va a dar como fruto un nuevo ser humano. Y la gónada, o sea, el órgano reproductor en sí de la mujer es el ovario. La mujer cuenta con 2 ovarios, 2 trompas de falopio con la misma función y un solo útero con su endometrio correspondiente. Cada ovario tiene una particularidad. A diferencia del hombre, cuando la mujer en etapa fetal va concibiendo su hormonalidad y su capacidad de fertilidad durante todo lo que va a ser después su vida adulta, tiene aproximadamente al momento de nacer toda la cantidad de óvulos en estadio primario, o sea, ya vamos a ver que es un estadio primario, pero en este estadio germinal, en donde no puede por sí solo generar un ser humano, no puede por sí solo juntarse con el espermatozoide para producir la concepción, sino está en un estadio primario sin evolucionar, que luego vamos a ir evolucionando todos los meses durante el ciclo ovárico.
Con lo que nace la mujer es la cantidad que va a tener durante toda su vida, e incluso mucho menos. La mujer nace aproximadamente con 200.000 a 2 millones de ovocitos en estadio primario. ¿Qué significa esto? Que más de eso no va a tener. Que el aparato reproductor femenino logró generar los ovocitos primarios durante la etapa germinativa, durante la etapa gestacional. Luego de esa etapa gestacional ya no hay más, no va a haber ningún proceso que lleve a generar nuevo. Se acabaron. ¿Cuál es la cuestión? Desde el nacimiento hasta la pubertad, en donde comienzan los ciclos femeninos, la mujer va perdiendo esos ovocitos primarios por reabsorción, por insuficiencia ovárica o por alguna situación, y llega a la etapa de la pubertad, o sea, al inicio de su vida fértil, con aproximadamente 400.000 de esos 200.000 a 2 millones, perdón, 40.000 de esos 200.000, pónganle como mínimo con lo que nació, llega con 40.000. Y durante toda su vida fértil, hasta el momento de la menopausia, aproximadamente va a germinar o va a sacar de estadio primario a folículo más evolucionado aproximadamente 400. O sea, ellos van a ser todos los que se van a germinar, se van a madurar durante la vida reproductiva de la mujer. Por lo tanto, es importante que sepamos que aquellas enfermedades que afectan la funcionalidad del ovario afectan la reproductividad de la mujer y la capacidad todos los meses de poder alcanzar un ciclo que tenga como producto final un ovocito en estadio óptimo para ser germinado, para ser concebido. Entonces, si nosotros tenemos quistes en los ovarios, y insuficiencia ovárica o algún otro inconveniente con respecto a la funcionalidad del ovario, vamos disminuyendo esa cuota y esa capacidad que tiene la mujer de tener almacenado ovocitos primarios que luego la van a llevar a tener una etapa reproductiva en condiciones. Por lo tanto, hay que cuidar los ovarios, hay que hacerse chequeos. Apenas comienzan las niñas en su etapa reproductiva con su menarca, o sea, con su primera menstruación, que se puede presentar entre los 9 y los 12 años, hay que comenzar a hacer ecografías, ver cómo están los ovarios, que estén en condiciones, y hacer tratamientos si hay, por ejemplo, quiste ovárico, como corresponde, para poder minimizar toda esa presión hidrostática, toda esa presión de líquido que hay dentro del ovario, que va a llegar a consumir esta capacidad de óvulos primarios que tenemos que asegurarle a la mujer. Una vez que la mujer termina con todo, no queda nada o queda menos del 2% de esta capacidad de ovocitos en estadio primario, entra en lo que llamamos el ciclo de menopausia, que sería el final de la vida reproductiva, no el final de la vida de la mujer, con un cambio hormonal. Debido a que no se van a volver a reinstalar estos ciclos, la mujer ya no necesita hacer las adaptaciones fisiológicas y anatómicas a su cuerpo para poder quedar embarazada, porque ya no tiene posibilidad de gestación. Entonces entra en otra etapa la mujer en donde los ovarios dejan de producir hormonas tendientes a madurar estos folículos que ya no están presentes. Pero eso no es el fin de la vida sexual de una mujer, sino solo el fin de la vida reproductiva, que aproximadamente es después de los 45, 50 años, como promedio 50 años. Sin embargo, existen las menopausias precoces y no por eso se acaba la vida de la mujer. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta ahora al momento de trabajar el ciclo ovárico. Es importante que empecemos a trabajar el ciclo ovárico. ¿Por qué? Porque el ciclo ovárico es lo que nos va a permitir conocer cómo funciona el cuerpo de la mujer. Los ciclos femeninos son cambios regulares cíclicos, que significa que tienen un inicio, tienen un final, y cuando finalizan comienzan nuevamente a realizar otro ciclo. O sea, es uno detrás de otro, bien marcados, bien diferenciados, pero cíclicos. Son ciclos que se van dando. Solo cuando uno ha terminado se puede iniciar el otro. En la mujer se desarrollan 3 ciclos en simultáneo, en el mismo momento, en 3 lugares anatómicos diferentes. Y vamos a tener los ciclos hormonales, que están desarrollados por 4 hormonas, que por ahí la parte que les va a costar
un poco más comprender, que es más compleja, pero que no es imposible de comprender y que ya van a ir entrando en ritmo, que trabaja junto con 4 hormonas. ¿Qué es lo importante que sepamos? Que en el cuerpo de la mujer las hormonas siempre trabajan en contrarregulación. ¿Qué significa eso? Cuando una hormona está alta, siempre la hormona contraria se encuentra baja para intentar siempre buscar ese equilibrio. Entonces, cuando la otra comienza a bajar, la otra sube, siempre el cuerpo está en constante búsqueda de equilibrio. Eso es lo que lo mantiene activo y cíclico. No alcanzan el equilibrio, nunca están ambas en cero o ambas en su mayor estadio, porque esto llevaría a anular los procesos. No, siempre están moviéndose como son las bombas. Siempre tiene que haber un movimiento buscando el equilibrio, que no se va a alcanzar porque el equilibrio está dado en el movimiento en sí. Estas 4 hormonas funcionan juntas y entonces vamos a tener que funcionan en la primera etapa 2 hormonas juntas, que son la folículo estimulante y el estrógeno, y en otra etapa, contrarregulando, van a funcionar otras 2, que son la contraria a la folículo estimulante, que es la leptinizante, y la contraria al estrógeno, que es la progesterona. A su vez tenemos otro estadio, otro lugar donde se realiza otro ciclo, que es el ciclo ovulatorio, que ahí vamos a trabajar en distintos espacios. Vamos a iniciar nuestro proceso dentro del ovario y vamos a continuar nuestro proceso en tránsito hacia la trompa de falopio. Y por último, el ciclo uterino. Ahí nos vamos a ubicar anatómicamente dentro del endometrio, en el útero en sí, para ver los distintos cambios que se producen en esta pared uterina, que van a permitir que se produzcan las adaptaciones anatómicas fisiológicas tendientes a lo que piensa el aparato reproductor femenino. Este mes puede haber gestación y tengo que preparar el cuerpo. Ese es el objetivo del ciclo ovárico. Todos los meses pensar: este mes vamos a gestar, este mes vamos a concebir, y por lo tanto tengo que preparar el cuerpo para poder darle todo lo que este feto necesita para que llegue a ser un bebé viable. Una vez que el ciclo terminó y esa gestación no se produjo, que es la mayoría de las veces, no vivimos embarazadas, entonces se borra todo y se vuelve a empezar. Cíclico, todos los meses lo mismo. Entonces, como les he dicho, vamos a trabajar en distintos estadios: en el ovario, junto con la trompa del falopio, en el útero y a nivel hormonal. ¿Por qué les coloco esta reglita abajo? Ténganla muy presente. Esta reglita abajo nos va a permitir a nosotros organizarnos en un ciclo estándar de 28 días, que nos permite a nosotros entender de manera académica cómo funciona el ciclo. Esto no significa que los ciclos tengan 28 días. Los ciclos son individuales de cada mujer. Cada mujer tiene un propio ciclo. Los normales son 28 como estándar, hasta 32 a 35 días, y menos hasta 26 días. O sea, dentro de esto es lo que llamaríamos normal. ¿Por qué hago las comillas? Porque lo normal en las cuestiones fisiológicas no es absolutamente normal, y mucho menos en las cuestiones femeninas. ¿Cuál es la situación aquí? Que hay muchos factores que mensualmente pueden alterar estos ciclos, porque como estamos trabajando con estadios fisiológicos, anatómicos y hormonales, aquellas cosas que alteran la fisiología, la anatomía o la hormonalidad van a producir también alteración. O sea, si yo estoy durante un pico de estrés, que como sabemos nosotros el estrés no es solo una cadena, solo una situación emocional, es una situación hormonal importante que pone en juego distintas hormonas, y si yo tengo más hormonas y desfasadas esas hormonas, voy a alterar el ciclo hormonal. Así como también, si yo tengo una mala alimentación, he tenido deprivaciones durante este mes, o he tenido algún inconveniente que me ha llevado a un estadio de anemia, voy a tener una menor capacidad de reproducir el endometrio y por lo tanto una alteración de mi ciclo. Entonces, hay muchos elementos que pueden influir los ciclos femeninos. Siempre el cuerpo tiende a volver a lo estándar, a lo conocido para ese cuerpo. Entonces, lo correcto no es hablar cuál es el ciclo normal,
¿Cuáles son sus procesos regulares? O sea, la regularidad implica la continuidad siempre en la misma cantidad de días, no en la misma cantidad de fechas, sino en la misma cantidad de días para la misma mujer. Por lo tanto, es importante que las consultas sean individuales y que se le consulte a la mujer y que ésta lleve registro de cuáles son sus ciclos, o sea, cuándo inicia y cuándo ha iniciado el próximo, y ahí nosotros sabemos cuántos días ha durado. En el inicio del uno y en el inicio del otro tenemos establecidas las fechas. ¿Mm? Como para que vayan sabiendo por qué. Esta reglita siempre les hago hacer yo porque es importante que ustedes la tengan al momento de desarrollar una consulta de enfermería en salud sexual y reproductiva que nos lleve a nosotros a establecer cuál es el ciclo femenino, y sobre eso podemos trabajar todo. Consejería en salud sexual y reproductiva, consejería en anticoncepción tradicional o en anticoncepción de emergencia, consejería en planificación familiar, saber cuándo quedar embarazada o cuándo no quedar. Todo esto se puede ver a partir de esta revista que la van a ir aprendiendo a usar. Los ciclos hormonales. Vamos a empezar por el más difícil para intentar ir entendiendo. Como les he dicho, al inicio del ciclo, el día 1, que es el primer día de la menstruación, comienza a ponerse en juego todo un bagaje hormonal. Para simplemente, a los fines de que ustedes puedan entender, a los fines del estudio, vamos a comenzar en cero, que es lo que vamos a trabajar. O sea, el día 1, todas las hormonas se encuentran bajas en cero. Bien, entonces lo detecta el día 1, el descenso brusco de las hormonas lo detecta el hipotálamo, en la parte de atrás del cerebro. ¿Qué es lo que dice? Todas las hormonas están bajando y todas las hormonas no deberían estar bajas, deberían tener una movilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a estimular la primera hormona de la primera fase del ciclo. Y entonces agarra el hipotálamo y segrega una hormona que dice hormona liberadora de gonadotropina, o sea, hormona que va a ir a ayudar a liberar las hormonas en las gónadas, o sea, es una hormona que va a salir del hipotálamo y va a ir a trabajar directamente sobre el ovario. En este caso lo toma la adenohipófisis esa información y dice, listo, ovario, usted tiene que secretar la primera hormona. Y el día 1 de la menstruación, el primer día de mi ciclo, libero ¿qué cosa? La hormona folículo estimulante. ¿Qué es lo que hace la hormona folículo estimulante? Listo, la acaba de liberar el ovario, va y se aferra al ovario, se fija de estos que yo les hablaba, de estos folículos en estadio primario germinativo que por sí solos solo tienen la información de los 23 cromosomas necesarios para poder generar un ser humano, la mitad de un ser humano, la otra mitad la provee el espermatozoide. Entonces dice, bueno, este chiquitito no puede por sí solo generar un ser humano. ¿Qué hace la folículo estimulante? Como dice su nombre, selecciona un folículo primario y lo estimula en su crecimiento, lo va alimentando, va permitiendo que comience a crecer. Todo este proceso se realiza dentro del ovario, o sea, agarra, libera la folículo estimulante el día 1, la folículo estimulante va y agarra 10, 20 de cada uno de los ovarios, 30 de cada uno de los ovarios, folículos primarios chiquititos en estadio primario, y dice, bueno, empiezo a alimentarlo, empiezo a estimularlo, empiezo a hacer que crezca hasta que tenga una forma y una capacidad importante para poder madurar ese óvulo que tiene adentro, que luego va a ir a contactarse con el espermatozoide y va a producir un nuevo ser. Hasta ahí, día 1, folículo estimulante. A su vez, listo, empieza la folículo estimulante, lleva 3, 4 días, ya lleva 10 a 15, 30 folículos en cada ovario seleccionados que ya han comenzado su estadio de maduración. Y dice, sí, pero ¿y si? ¿Y si qué pasa? ¿Y si quedamos embarazados, qué va a pasar? Entonces la folículo estimulante, ¿qué hace? Ella por sí sola comienza a estimular porque trabaja conjuntamente, pero la siguiente hormona trabaja retrasada, pero trabaja conjuntamente con la folículo estimulante. Una vez que la barrera hormonal de la folículo estimulante empieza a elevarse,
aparece la elevación de la hormona estrógeno. Esta hormona estrógeno trabaja en un montón de lugares en el cuerpo femenino produciendo distintas adaptaciones. Adaptaciones del pelo, de la piel, de la hidratación, adaptación de las mamas, pero principalmente trabaja sobre la adaptación de la pared uterina. Comienza a trabajar en la pared del útero, promoviendo que la pared del útero comience a ganar volumen, a ganar diámetro, para que sea lo suficientemente gruesa para que pueda insertarse ahí un huevo o cigoto y transformarse en un feto y le llegue todo el alimento de la circulación materna, el oxígeno y nutrientes necesarios para que crezca y se desarrolle ese feto. Por lo tanto, el estrógeno, que entra en juego aproximadamente 3 a 4 días después que entra la folículo estimulante, tiene la función de actuar, entre otras partes, sobre el endometrio, aumentando, proliferando, ¿qué quiere decir proliferar? Produciendo más cantidad de células, más cantidad de sangre, más cantidad de venas, arterias en la pared del útero, engrosando la pared del útero para que luego pueda tener la posibilidad de alojar algún elemento. En este caso vamos a hablar de una gesta. Esto se va desarrollando durante 10 días. El día 11 aproximadamente, la folículo estimulante ya ha logrado estimular un folículo primario a lo que se llama un estadio de Graf, o sea, un folículo completamente maduro que tiene adentro un ovocito, como ustedes ven aquí, una marquita, un ovocito que es la célula realmente que va a producir la germinación con el espermatozoide para producir la concepción. Entonces ya está. La hormona folículo estimulante tenía el objetivo de estimular uno primario inmaduro a uno maduro. Y lo alcanza su madurez aproximadamente entre el día 10 y el día 11. Como ya la folículo estimulante ha visto que ha alcanzado la madurez, se para, deja de secretarse hormona folículo estimulante por parte del ovario porque esto ya ha alcanzado el estadio que se buscaba. Al detenerse, inmediatamente el hipotálamo lo vuelve a percibir. Dice, ¿qué ha pasado? Acuérdense que hablábamos de un equilibrio. ¿Por qué se ha detenido esta hormona folículo estimulante? Ah, porque ya ha cumplido. Pero si la folículo estimulante se detiene, va a empezar a bajar y necesito que empiece a trabajar la otra. Listo. Hipotálamo, hormona liberadora nuevamente de gonadotropina, lo entiende la adenohipófisis y le dice al ovario, listo, hay que cambiar. La folículo estimulante ya estimuló y llegó al estadio que yo necesitaba, que es Graf. Entonces, empezá a bajar, deja de secretar la folículo estimulante, déjala que se vaya yendo del cuerpo y empezá a secretar la otra que necesito, que es la hormona luteinizante, que es la contraria a la hormona folículo estimulante. ¿Qué es lo que hace? La hormona luteinizante aparece bruscamente. Es una hormona fuerte que está activa entre 24 y 48 horas. ¿Y cuál es su función? Agarrar ese folículo de Graf en estadio ya completo, abrirlo, estimular su apertura todo dentro del ovario y hacer que sacar el ovocito, que es la célula que voy a necesitar germinar por el espermatozoide, y transportarla a la trompa de falopio donde se va a encontrar con el espermatozoide. A la vez, esta hormona luteinizante va a tomar todo ese líquido en donde estaba cómodamente y nutrido este ovocito y lo va a llevar y va a empezar a estimular este líquido para que, precisamente para que no le falten los próximos días el alimento. Como les he dicho, el día 11 baja todo a la folículo estimulante, se activa la luteinizante produce la apertura del folículo de Graf ya maduro y libera del ovario, lo saca al óvulo ya óvulo, junto con el cuerpo lúteo, que es el que lo va a alimentar, y lo transporta hacia la trompa de falopio. A este proceso se le llama ovulación. Dura varios días, pero se le llama propiamente el día de la ovulación cuando llega el día 14 en la trompa de falopio, al tercio medio, donde está estancado y está paradito esperando por 24 horas la concepción del espermatozoide. Así como la hormona folículo estimulante ha trabajado conjuntamente con el estrógeno, la hormona luteinizante trabaja conjuntamente con la progesterona.
Cuando yo libero la hormona luteinizante, sí o sí voy a liberar la hormona progesterona. ¿Qué es lo que va a hacer la progesterona? Igual que el estrógeno, trabaja durante otras características. Incrementa los procesos que ha ido haciendo el estrógeno en el cuerpo, pero principalmente en el útero, que hace, acelera los procesos de engrosamiento. Lleva mucha más cantidad de sangre y de líquido hacia la pared del útero, tendiente a que asegurarse la alimentación por si ya estamos en condiciones de producir una germinación o no. Y a la vez ayuda a la hormona luteinizante, que ya bajó porque dura 24 horas, a que comience, a que siga produciendo este cuerpo lúteo, que lo va a mantener alimentado al ovocito durante los escasos 4 días que se encuentra vivo. Entonces, la progesterona aquí lo que hace es trabajar sobre el cuerpo lúteo y sobre la pared del endometrio. Una vez que el día 14 no se produjo la concepción, que el día 15 no entró ningún espermatozoide, no se juntó con el ovocito, se reabsorbe, queda ahí, se pierde, las hormonas comienzan a bajar, la luteinizante ya ha bajado, la folículo estimulante del estrógeno ya se encuentra, dejó de secretarse, así que se encuentran bajando naturalmente su cantidad, y la progesterona sigue activa una semanita más por las dudas. Al ver que no ha habido gesta, también comienza a bajar, y cuando todas alcanzan su límite menor, se activa otro ciclo, otro nuevo ciclo, y se comienza de vuelta a estimular la folículo estimulante y se larga de vuelta el proceso de selección. Por esto los llamamos ciclos. ¿Ok? Estos ciclos duran aproximadamente 28 días. Lo importante es, la primera etapa del ciclo dura 14 días. La segunda varía de mujer a mujer, pero la primera dura 14 días. Aquí tenemos visualmente cómo funcionan las hormonas, como les he dicho. La hormona folículo estimulante comienza a actuar durante la primera etapa, y cuando comienza a descender, se para, actúa la hormona luteinizante. Siempre trabajan juntas. La luteinizante trabaja y luego desaparece y se va. Y las hormonas estrógeno y progesterona, como ustedes verán, trabajan en contrarregulación. O sea, cuando el estrógeno está alta, la progesterona está baja, y cuando se activa la progesterona, el estrógeno sí o sí está en niveles mucho menores que la progesterona. Vamos al segundo estadio, que ya más o menos le he ido adelantando. ¿Qué pasa en el ovario? Están funcionando estas hormonas, como yo les he dicho. Un folículo el primer día, chiquitito, ¿m? Entonces sin posibilidad, con un óvulo adentro inmaduro completamente. A esto le llamamos ovocito en estadio primario germinativo, que va a ser alimentado por la hormona folículo estimulante hasta que ese ovocito chiquitito llegue a un estadio de óvulo, y que completo el manojo celular se llama folículo de Graf. A este folículo de Graf se accede el día 11. Este folículo de Graf está ubicado dentro del ovario, dentro de todo el manojo de carne del ovario, y ahí es donde la hormona luteinizante produce la apertura. Una vez que este folículo se abre, libera dos masas, una el ovocito y otra el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene la función de alimentar el ovocito y mantenerlo vivo hasta el día 15, y el ovocito va a estar esperando que se lo germina hasta el día 15. Si el día 15 no se lo germina, ¿qué hace? Se reabsorbe en tejido, se pierde. ¿Y qué es lo que pasa? Este cuerpo lúteo también se vuelve un cuerpo amarillo y se va perdiendo esporádicamente a través de la vagina. ¿Cuántos folículos de Graf se puede abrir? Uno. ¿Qué pasó? Porque vas seleccionado en el folículo, con la folículo estimulante de 10 a 30. Perfecto. ¿Qué pasa con, si selecciono 30, los 29? Los 29 que no impactó la hormona luteinizante se reabsorbieron cerraditos, como Graf cerrados, se reabsorbieron el día 11, 12. Cuando no se los abrió, se reabsorbieron dentro del ovario y quedaron ahí. Nunca salieron, nunca se abrieron, nunca liberaron su óvulo de adentro. El óvulo se reabsorbió y quedó ahí, se murió, y por lo tanto no se recupera.
Entonces ustedes entiendan de que si yo tengo una cantidad de 40.000 en toda mi vida reproductiva y por cada ciclo entre 10 y 30 por cada ovario estoy seleccionando y solo madurando uno, las posibilidades de la raza humana eran bastante escasas y sin embargo aquí estamos. Como les he dicho, ven folículos primarios muy chiquititos que van evolucionando hasta folículos de Graf. Cuando actúa la hormona luteinizante, se rompen, liberan este ovocito, este óvulo, ya en estadio completo, lo saca, rompe la pared del ovario. Estos deditos que tiene la trompa de falopio los toman, los absorben y los llevan hacia arriba, hacia la parte plana de la trompa de falopio, el tercio medio, donde se queda alojado unos días esperando un día a que reciba el espermatozoide. Y entonces, en el útero, que es el último lugar que nos toca tocar, entonces, ¿qué tenemos? El primer día, mientras todavía el estrógeno no está actuando, pero la hormona folículo estimulante ya comenzó a actuar, por eso en la primera parte estamos en fase folicular. ¿Qué es lo que hace? El útero, todavía no ha actuado el estrógeno, se limpia. ¿Qué es lo que hace? Comienza a estar muy grueso, muy edematizado, porque así ha llegado al final del ciclo anterior, comienza a hacer isquemia. ¿Qué significa isquemia? Cuando yo tuerzo una arteria, todo lo que está por encima de lo que tapo deja de recibir oxígenos y nutrientes. Al dejar de recibir oxígenos y nutrientes, muere, se necrosa y comienza a descamarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se comienzan las torsiones de las venas y arterias espiraladas de la pared uterina, que es lo que van a producir que se produzca una isquemia, una muerte del tejido uterino, que luego con contracciones va a ser liberado en forma de menstruación, que es lo que nosotros vemos que dura entre 3 a 5 días. Entonces, durante la menstruación, ¿qué es lo que está sucediendo? Durante la menstruación lo que está sucediendo es que estoy limpiando la pared uterina para no empezar un ciclo nuevo. Entre el tercer día, yo les había dicho, la folículo estimulante ya está en fase folicular, ya está actuando, comienza a impactar el estrógeno. Entonces, sigue la menstruación porque esto ya se descamó, pero ya ha empezado a actuar el estrógeno, cicatrizando la pared del útero, permitiendo que comience a llegar células, a producirse células, a producirse arterias, venas, a nutrirse el tejido, o sea, la fase que se llama proliferativa, a proliferar tejido para que esta pared, que estaba muy gruesa y ahora tiene un 10%, comience a crecer por lo menos un 50% hasta la fecha de la ovulación. En la ovulación cambiaron las hormonas, se dejó el estrógeno y aparece la hormona progesterona. Esta progesterona acelera el proceso, mete más velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que esperar que en cualquier momento se produzca la implantación de un nuevo ser. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Aumenta la secreción, esto se llama fase secretora o fase en la fase lútea, cuando está trabajando la hormona luteinizante, aumenta el grosor, el sangrado, la oxigenación, hasta que vuelve a alcanzar el mayor diámetro esta pared uterina y por lo tanto está en condiciones. Ese ciclo termina sin concepción, se vuelve ese edema a comprimir, vuelve a producir la necrosis y se vuelve a descamar por la menstruación y comienza el nuevo. O sea, todos los meses se está cambiando la pared del útero. Todos los meses se está creando nueva pared. Todos los meses se está creando nueva sangre. Por eso es tan importante que la mujer tenga una buena nutrición, porque todos los meses está generando tejido nuevo, aunque no lo vea en cada ciclo. Y este gráfico es el gráfico integrador, como para que ustedes vean. Aquí tenemos descamándose y disminuyendo la pared del útero mientras el folículo primario está creciendo, mientras las hormonas están aumentando, tanto el estrógeno como la hormona folículo estimulante, y el día 14, o sea, el 11, se abre el folículo de Graf. El 12 y el 13, este folículo tiene tiempo de llegar hasta el día 14, que es el día que despacito se transporta y se ubica en la trompa de falopio. El día 14 ubicado en la trompa de falopio se llama ovulación.
ahí están las hormonas en alto, el útero ya empieza a estar en condiciones y ahí espera hasta el día 15 a que aparezca el espermatozoide. Si el día 15 de ese ciclo no apareció, se reabsorbe, el útero sigue, pero después se descama. ¿Ok? Esto es importante que lo sepamos. A ver, entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver estos tres tipos de gráficos para establecer para qué nos sirve conocer el ciclo ovárico. Y el ciclo ovárico básicamente nos sirve a nosotros para conocer qué días son fértiles. ¿Cuándo es fértil la mujer? Perdón. La mujer es fértil el día de la ovulación. ¿Por qué aquí está marcado con verde 14 antes del día 11? Porque el espermatozoide sobrevive de 48 a 72 horas dentro del útero y tiene capacidad de esperar 48 horas a 72 para esperar a que esté el óvulo en la trompa de falopio en el tercio medio. Entonces, si yo sé que el día 14 voy a tenerlo en el tercio medio y que el espermatozoide vive 3 días, 14 menos 3 son 11, a partir del día 11, en donde ya se ha abierto Graph, esto una vez que Graph se abre ya no se puede volver, entonces si el espermatozoide tiene relaciones el día 11, el espermatozoide vive 11, vive 12, 13, 14, o sea que está vivo el día 14 cuando el ovocito está en el lugar donde puede ser concebido. Por eso los días fértiles de la mujer, o sea, comienzan cuando se abre Graph y ya no hay manera de detener que salga el óvulo hacia la trompa de falopio y también por la capacidad de sobrevida del espermatozoide que puede llegar hasta el día 15, en donde vive el óvulo 24 horas. ¿Por qué marcamos el día 16? Porque entre el 14 y el 15 puede haber una sobrevida de un día más y entonces el espermatozoide llega un día más a poder cubrir este espacio, este tramo y llegar a la trompa de falopio. Entonces, los días fértiles de la mujer están desde el día que se abre el folículo de Graph. El día en sí que se produce la concepción es el día 14, el día que yo tengo la trompa de tengo el óvulo en la trompa de falopio, y ya el día 16 no hay ninguna posibilidad de que yo quede embarazada porque ya comienza a perderse. Entre el día 0 y el día 5, que mientras yo está en rojo aquí porque son los días que yo estoy menstruando, no puede quedar embarazada la mujer. ¿Por qué? Porque el ovocito está adentro del óvulo, del ovario, en estadio primario, sin posibilidades anatómicas de que el espermatozoide llegue ahí porque iría en contra de la corriente de esos deditos que van hacia arriba, esto iría hacia abajo, tendría que perforar la pared del ovario, meterse adentro y aún así tomaría un óvulo en estadio primario que no tiene capacidad de vida para concebir. Entonces, imposible durante estos días de menstruación. Y hasta el día 11 seguimos con folículos inmaduros, seguimos protegidos adentro del ovario, por lo tanto no sería posible concebir. Por eso, entre el día 0 y el día 10 no hay posibilidades de quedar embarazada. A partir del 11, cuando se abre Graph, es cuando comienza el proceso de días fértiles. Una vez que el ovocito no fue concebido, espera 24, 48 horas a lo sumo, el día 16 se reabsorbe y entonces si no hay óvulo, no, así llegue el espermatozoide, no hay con quien se encuentre. Y a partir del día 17 ya no hay de ninguna manera días fértiles y a partir del día 26, al ver que no pasa nada, comienza a estrangularse y comienza a producirse la muerte de la pared uterina para dar inicio el día 28, final de un ciclo, inicio del otro, comienza a desarrollarse nuevamente la menstruación y se inicia y se larga un nuevo ciclo. Por eso les he dicho, al principio es importante que hagan esta reglita. Ya vamos a ver un ejemplo y vamos a dejar un trabajito práctico. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer en círculo o lo pueden hacer con un calendario, ¿ok? No hay ningún problema. La idea es ubicar el día de la FUM. ¿Qué significa FUM? La fecha de la última menstruación, el día 1. Fecha de última menstruación, día 1, FUM.
Y a partir de ahí contamos. 10 días, todavía folículo de Graf. Día 11, apertura del folículo de Graf. Día 14, ovulación. Día 16, se murió el óvulo. Día 17, no hay más riesgo. Día 26, comienza a estrangularse el útero. Día 28, inicia un nuevo ciclo. ¿Ok? Esto es importante que lo tenga, ¿no? Vamos a un ejemplo para empezar a entender un poco cómo funciona esto. Entonces, Julia, de 29 años, concurre a la consulta de salud sexual y reproductiva y nos cuenta que no sabe si está embarazada, que su marido es camionero y que por lo tanto suele estar mucho de viaje, que tienen relaciones sexuales de manera frecuente cuando él está, pero y por ello ella no toma anticonceptivos porque no hay relaciones frecuentes. O sea, si el marido está 15 días y después no está un mes, ¿para qué va a tomar anticonceptivos? Esa es la concepción de ella, no hay concepciones ni erradas ni ciertas, hay concepciones particulares y por lo tanto se cuida con preservativos. ¿Qué pasa? Ella ha tenido su día de última menstruación, o sea, aquí yo voy a ubicar la FUM, el 17 de marzo del 2020. Y ella ha tenido relaciones con su marido 3 veces en esta fecha que él ha estado en la casa y después ya ha viajado. El 23 de marzo que ha tenido sin protección, el 26 de marzo que ha tenido con protección, sería con preservativo, y el 28 de marzo que ha tenido nuevamente sin protección. ¿Por qué? No nos compete a nosotros en esta consultoría preguntar. Sí, sería una pregunta para saber si está utilizando incorrectamente su método. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Una vez que yo tengo estos datos, mínimamente, la fecha de la última menstruación, el día de la consulta, que será el caso siguiente, y las fechas de las relaciones sexuales con y sin protección, yo ahora utilizo mi regla y ubico esas fechas dentro de mi regla. Y entonces hago esto. Para esto me sirve la regla, para ubicar. Y entonces ella me ha dicho, fecha de última menstruación, 17 de marzo, listo. Aquí largo, 17 de marzo largo. ¿Ve? La fecha de la primera relación es el 23. Una fecha en donde está con amarillo porque corresponde a ¿qué? Corresponde a mi 6º día de postmenstruación, en donde hay un folículo que está en estadio primario, la hormona folículo estimulante todavía está trabajando, el folículo está dentro del ovario, el útero está todavía finito, no puede pasar nada, no se puede concebir ese espermatozoide y si dura 3 días, igual no llega. Perfecto. Relación sexual dentro de los días amarillos, sin riesgo. Después tuvo el día 27, relación con protección. Si ha tenido con protección, eso significa que el contenido del espermatozoide ha quedado dentro del preservativo, o sea, fuera del espacio uterino, por lo tanto, no se va a poder encontrar con el óvulo porque no está dentro. Listo, terminó. Independientemente de cuándo caiga esa relación sexual, es seguro. Y después tiene el 28, una relación sexual sin protección, o sea que queda el espermatozoide. Justo corresponde con el día 11, ese día se abrió Graf. Ese día ella no puede quedar embarazada el día 28 de marzo, porque ese día recién se abrió Graf. Pero si ese espermatozoide sobrevive 72 horas, va a llegar hasta el 31 de marzo. El día 31 de marzo ya el óvulo está en la trompa media falópica. Si llega a vivir ese espermatozoide, hay mucho riesgo de que ella quede embarazada. Entonces, como verán, esta relación sexual, la del 23 y la del 27, no genera riesgo, pero la relación sexual sin protección del 28 genera un riesgo de estar embarazada porque si el espermatozoide sobrevive, puede llegar al día 14. Y porque ya hay un folículo que está, un óvulo que está en condiciones óptimas de ser fecundado por ese espermatozoide que está viajando hacia la trompa de falopio. O sea, que puede darse. Es una relación sexual insegura con posibilidades de concepción, De ahí a que quede o no quede embarazada, ya vamos a seguir viendo, eso es otro tema. Pero es una relación sexual con posibilidades de concepción.
¿Hay riesgo? Sí, hay riesgo de concepción. ¿Ok? Entonces, les dejo trabajo práctico para que resuelvan después de ver este video. Si lo pueden resolver después de ver la primera vez este video, bienvenido sea. Si no, vean este video varias veces, pero lo importante es, antes de resolver este caso, hagan en un papelito su reglita y este caso no es necesario que lo transcriban, pero sí que pasen su reglita, como he pasado en la diapositiva anterior, la reglita y abajo el día correspondiente, como está aquí, de qué día a qué día va, y entonces ustedes, ¿qué es lo que yo necesito que hagan? Con la reglita establezcan, aquí está en rosita, cuáles son los días fértiles de esta mujer de acuerdo a las fechas que yo les he dado. ¿Qué día ovulado? El día de la consulta que ha venido a vernos, ¿en qué etapa estaba de su ciclo? Y con la fecha de esta relación sexual, ¿hay riesgo de que ella esté embarazada? Esas son las 4 preguntas. Ustedes van a tener que hacer la reglita, establecer abajo de la reglita las fechas correspondientes de acuerdo al caso clínico y responderme estas 4 preguntas en una hojita de manera prolija y subirla a el muro de Padlet con el que ya venimos trabajando. Ahora voy a abrir un muro de caso clínico ciclo ovárico y ahí recuerden poner su nombre y apellido, van a entregar sus trabajos de análisis, ¿ok? Esto va a estar abierto para que lo estemos trabajando durante estas 24 horas. Mañana lo vamos a resolver en clase y vamos a volver a alargar por lo menos 3-4 casos más para que ustedes practiquen. Cuestión de que esto es importante que lo practiquemos porque una vez que nosotros lo tengamos en claro, vamos a poder avanzar y establecer otros temas, que el siguiente es anticonceptivos y cómo funcionan de acuerdo al ciclo ovárico de la mujer. Yendo al caso ya, Manuela, de 31 años, concurre a la UPA Barrial el día 27 de agosto del 2020 y nos cuenta que está conociendo a un chico y que el fin de semana pasado estuvieron juntos y tuvieron relaciones sexuales sin protección. Ella conoce que hay riesgo, sin embargo, no está segura, ya que en las charlas con sus amigas le hicieron dudar de la fecha de ovulación. Entonces, como ella no utiliza ningún método anticonceptivo, es importante que sepamos dónde estamos parados. La fecha de la consulta es el 27 de agosto. La fecha de última menstruación, ahí les doy un dato, donde largaría mi reglita, es el 11 de agosto del 2020. ¿Ok? Y el día que ha tenido relaciones es el 22 de agosto del 2020. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, dentro de esa regla, ubicarme el día de la fecha de la última menstruación, que sería el primer día, ubicarme el día que ha tenido las relaciones sexuales y ubicarme el día que ha venido a la consulta. Y abajo, de acuerdo a eso que ubiquen, van a poder decirme cuáles eran los días fértiles de esta mujer, qué fecha tenía que ovular, el día de la consulta, en qué situación estaba su ciclo uterino y si con esa relación sexual hay riesgo o no hay riesgo de quedar embarazada, de producirse una concepción, y en este caso si justifican estaría bueno. Entonces, manos a la obra, comencemos a analizar el caso clínico y estoy del otro lado del WhatsApp a su disposición.